Bueno, Silvia Lizárraga es profesora en letras, conductora y productora junto a su compañera Silvina Bravo del programa Cuenta Palabra de la Radio Universidad Nacional de Salta. Ha sido integrante del equipo del Plan Provincial de Lectura, Abriendo Mundos, Salta Lee y Escribe durante los periodos 2004 al 2007. Ha participado de los microradiales Bochinche y Berrinche y Son de Palabras, emitidos por Radio Nacional 2007. También conformó el equipo de conducción y producción del programa radial Palabras Errantes de la Radio Universidad Nacional de Salta. Coordinó diferentes talleres literarios para las infancias. Actualmente realiza la columna literaria Susurros en el Éter. Es docente del IES 6040 de Vaqueros, de la Escuela de Educación Técnica número 3141 y del VESPA 7063. La experiencia que hoy nos convoca, pero que claramente se teje en todo su recorrido, es su programa radial Cuenta Palabra, una propuesta que inicia en el año 2001, que ha sido premiada en numerosas ocasiones, contando entre ellas unos 9 Martín Fierro Federal y un AFCA, y que lleva consigo un largo trabajo con infancias que ponen en él lecturas, vivencias, literatura y sobre todo una voz. Para Zumthor, en la voz siempre hay un cuerpo. Es una cosa que emerge del cuerpo, que el cuerpo crea y pone en el aire. El cuerpo juega su interioridad en la voz, la interioridad del órgano que la produce y del que la pone en el aire, pero también la interioridad intangible del espíritu. A su vez, la voz, alojada en el silencio del cuerpo, se proyecta del cuerpo, pero hacia él vuelve en un movimiento creativo que supone interioridad y trascendencia. Allí reside su condición simbólica, constituyendo otro innacible, la memoria cultural. La voz, impresa en la memoria colectiva, se torna profética, es impulsada del presente al futuro y en el futuro ya es pasado, ejerciendo una libertad del cuerpo que rompe barreras. En este encuentro, como si fuéramos esos niños y niñas, los y las queremos invitar a compartir esa memoria que reside en nuestra interioridad intangible y que hoy, como tantas veces, haremos cuerpo. Gracias, Silvia, por ser guardiana de estas historias. Gracias por las palabras. Gracias. Bueno, yo quería comenzar también con un texto que me gusta mucho, que es muy breve, de Galeano, que se llama La uva y el vino. Que es un señor que llega al final de su vida y va a revelar un secreto, y ese secreto es, antes de morir le reveló su secreto. La uva, me susurró, está hecha de vino. Marcela Pérez Silva me lo contó y yo pensé, si la uva está hecha de vino, quizás nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Me encanta este texto y lo traje para comenzar porque tiene que ver un poco con la voz y tiene que ver con las palabras que dicen quiénes somos, las que elegimos, las que transitamos, y no es casual que elijamos también unas u otras lecturas, ¿no? O también decidir no leer, simplemente decidir escuchar, que es otra forma también de leer de otra manera, se escucha, y un poco pensando en estas cosas, empezamos hace mucho con mi compañera, con Silvina Bravo, haciendo talleres. A mí me encontré un poquito antes haciendo talleres literarios en mi práctica de la universidad en los años 2000, y pensaba en una entrevista que me hicieron hace un poquito tiempo, que me preguntaban cuándo empezó el programa y por qué, y por qué en esa época, ¿no? Nosotros en el 2001 con Silvina, que es el año que comienza el programa, hace mucho tiempo, empezó con un taller literario que me propusieron hacer en el Museo Pío Pablo Díaz, Museo Arqueológico de Cachi, y lo fuimos un verano, y me invitó Ana María Lamarni, que fue una también de las conductoras del primer año del programa, y entonces yo quería invitar a alguien más que vaya conmigo, y me acuerdo que faltaba una semana para irme, y a todo el que me encontraba le decía, ¿no querés ir a hacer un taller conmigo? ¿No querés ir a hacer un taller conmigo? Y entre tanto invitarle encontré a Silvina, y así me dijo, ¿y cuándo? Mañana me voy, le digo, ¿no? Pero podés venir cuando vos quieras, voy a estar un mes. Y el sábado estuvo llegando Silvina, y empezamos juntas, hacía un taller, y nada, fue también conocernos porque éramos compañeras, pero no tan amigas, digamos, ¿no? Y nos encontramos así leyendo y trabajando con niños, con infancias, y ahí hicimos las primeras experiencias en radio. El museo tenía un programa de radio diario, y entonces nos dieron un bloque, y como todo es chiquito, o al menos antes era mucho más chiquito, la radio estaba al lado del museo, nosotros vivíamos en el museo, y los chiquitos vivían cerca, entonces
venían a la mañana al taller o a la tarde y después venían a la tardecita, se iban a venir a tomar la merienda y volvían al programa. Entonces teníamos, bueno, todos los chicos ahí alrededor se sacaban la mesita, era un tipo de radio pública, era divino. Y bueno, era una experiencia, nada más, no sabíamos para nada de radio. Y cuando nos volvimos después del mes, nos ofreció la directora de la radio hacer un programa. Y claramente, debido a las distancias, era imposible para nosotras, entonces pensamos en la posibilidad de hacer en la radio de la universidad, que era donde estudiábamos. Y bueno, el problema era que ya había un programa de radio infantil. Y 2 programas de radio infantil en una radio universitaria era como complicado. Entonces, bueno, ahí necesitábamos como aval de una cátedra y la profe Cristina Fastre, que era nuestra profesora de la práctica, nos firmó un aval para que pudiéramos hacer el programa, porque aparte la chica que hacía el programa infantil era locutora nacional. Imagínense, con esta voz y esa voz, era imposible que hiciéramos un programa de radio, chicos. Sí, de la voz, yo tengo la voz muy aguda y Silvia tiene la voz muy suave, ya nos escucharán. Y bueno, y convocamos a 2 chicas más que hacían talleres acá, que era Maya Ibetich y la Peque Rubio, también compañeras de letras. Entonces la idea era en realidad del programa, como había sido en ese verano, difundir las cosas que se iban haciendo en el taller. Los chiquitos llegaban y leían sus producciones, o nosotros contábamos de qué habíamos trabajado y siempre teníamos niños nuevos al día siguiente. Y en este caso era un poco para que los chicos de acá de Capital conocieran las cosas que hacían los chicos del interior, y después de otros talleres que veníamos haciendo del año anterior, o al menos yo con otros grupos de compañeras veníamos haciendo. Entonces teníamos producciones súper lindas y uno decía, publicar imposible, entonces la radio era como la posibilidad era una excusa. Y bueno, así empezó el programa de radio, bastante complicado al principio, porque lo más difícil, cuando escuchamos van a darse cuenta, es el lenguaje. Cuando empezábamos el programa, los primeros, pongámosle como práctica que hacíamos, era que nosotros le hablábamos como si fuera a una maestra, que le va a leer a un niño. O sea, era literatura infantil, pero no estábamos pensando, o sí estábamos pensando en los niños, pero el lenguaje era para un adulto que iba a mediar con un niño. Y ese fue el desafío más complicado para nosotros al principio. Uno o al menos nosotros cuando dábamos el taller teníamos claro cuando le hablábamos a los niños, pero en la radio no, porque no estaban. Entonces eso costaba un poco más al principio, pero bueno, después fuimos encontrando también ese perfil que fue muy importante. Y bueno, otro problema también, así para pensar en problemas de cuando uno empieza a hacer algo en un rubro que no le es propio, es la música. La música infantil es una música también particular. La parte de literatura la teníamos bastante transitada, no había problema, pero el tema de la música también, porque conocíamos como los clásicos, Mariana Walsh, música del Rosario, digo, esos que casi todos los que somos más de 40 habíamos conocido alguna vez, ¿no? Y nada, empezar y no había Google en el 2001, no, entonces no era que era alguien que te acercaba un cassette o algo, y decía, mira, yo conozco esta cantante que está buenísima, tipo Teresa Corral, que produce la misma que Mariana Walsh, que vive aún, sigue produciendo, tiene una discográfica divino, y no conocíamos, así fuimos conociendo. Yo vivía en Venezuela y le escuchaba Serenata Guyanesa, mira, tengo este cassette, te lo paso. Y yo cuando vivía en Uruguay escuchábamos canciones para no dormir la siesta, y era así esta cuestión de encontrarnos con personas adultas que alguna vez fueron niños y que te decían, ¿sabes qué? Amo esta música y quiero que la compartas también. Y así fuimos conociendo música que en ese momento para nosotros era totalmente extraña, de una calidad impresionante, que hoy por suerte todos podemos acceder. Bueno, y un poco fue por ahí el camino de esos primeros años. Íbamos en cassette, chicos. Porque grabábamos, iba en vivo el programa y en vivo en Cachi, porque hicimos en Cachi. Ana María Lamagne se quedó viviendo en Cachi y por un año sostuvimos este equipo de 5 personas. Nani estaba en Cachi, hacía en vivo el programa y nosotros en vivo acá. Y después mandábamos el cassette para Cachi y ya venía otro cassette. Y entonces escuchábamos al sábado siguiente, que no se podía hacer simultáneo, digamos, era como toda una cuestión así más artesanal.
Y bueno, eso pasó el primer año. Segundo ya no, porque bueno, como todas las cosas, este programa era de honores, sigue siendo de honores desde el 2001 hasta ahora, y cuando uno es estudiante y tiene tiempo, va explorando, eso es lo bueno de cuando uno es estudiante y especialmente universitario, va explorando otros caminos porque tiene un tiempo y un espacio que les propicio, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo, las chicas necesitaban recibirse más rápido o una de ellas se casó, bueno, fuimos haciendo la vida y ya el segundo año fue más complejo, ya solamente nos quedamos con Silvina y eventualmente en estos más de 20 años fueron yendo y viniendo personas que nos visitaban, a veces niños, a veces no, a veces nuestros hijos que ahora ya son grandes, bueno, niñitos que iban a nuestros talleres a veces venían, no siempre la voz de los niños era en vivo porque también es complejo, hacíamos los sábados en un momento, al principio, y bueno, después por cuestiones de presupuesto ya no había operador los sábados, y bueno, es universidad pública, se entiende que los presupuestos, a veces también estas cuestiones económicas forman parte de esto. Y bueno, nunca cambiamos de radio, que eso también para nosotros es un súper logro porque pudimos mantenerlo en el tiempo, que también para nosotros es un desafío porque cada vez se nos hace más complicado, porque tenemos distintos trabajos, ¿no? Y el programa no es que vamos y hablamos a ver qué onda, así como ustedes ven acá un montón de libros, así es nuestra mesa de trabajo y nuestra mesa de producción, o más, así todo atiborrado de cosas, porque hay un trabajo atrás, que es algo, quizás ahora nos cuesta menos porque ya conocemos tenemos mucho camino recorrido, ¿no? Tanto de música como de libros, pero también la anuencia de la tecnología nos hizo transitar también otros caminos y encontrar otros textos, otra música, y bueno, y poder compartirlas con ustedes. Y te iba a preguntar, con los chicos, o sea, sostienen de manera periódica un taller con niños para poder producir para la radio o cómo se organizan? No, primero que tenemos producciones, bueno, ya muchas, pero nosotros somos docentes, entonces siempre en nuestros talleres estamos produciendo. Van a ver algunas imágenes, por ejemplo, de este año, donde tenemos estudiantes que hicieron libros de artista a partir de adaptaciones de cuentos de autores regionales, en distintos formatos, tipo formato pop-up, tipo Kamishibai, y a su vez vinieron otros niñitos y ellos contando a otros niñitos. Muchos años que hemos sostenido también con Silvina, porque tenemos la suerte de trabajar casi en los mismos colegios. Hemos sostenido el proyecto de radioteatro, entonces hacemos adaptaciones de cuentos regionales o de otro tipo de literatura a radioteatro, entonces los chicos hacen su guión y van a la radio a grabar y después pasamos esas producciones, así. Ese ida y vuelta tiene que ver con nuestro trabajo cotidiano, hicimos que esto forme parte de nuestra cotidianeidad. Entonces hay textos que vas a escuchar que por ahí ya tienen 20 años los niños, que en ese momento eran súper chiquitos, y los seguimos escuchando porque lo interesante de la voz, cuando queda grabada, que queda ahí, la persona crece, la voz cambia porque es otra, pero eso que quedó ahí sigue. Van a escuchar en la apertura del programa que los niños que cantan hoy son adultos, todos, porque esto fue en el 2001, y van a escuchar la voz que los presenta también, que es de Javier López, un compañero nuestro también, que les armó la letra conmigo y llevó las tumbadoras y le ayudó a los chicos a cantar. Y hoy seguramente que los chicos, si se escucharan, no se reconocerían, ¿no? Y a mí me da mucha nostalgia reconocerlos tan chiquititos, de 10, 8 años, y ahora son adultos, trabajan en la universidad, o sea, nada, este paso del tiempo nos hace ver también otras cosas, ¿no? Estas voces que quedan, pero hay temáticas y amores y dolencias y cadencias que quedan en las voces. Y cada tanto las vamos retomando, porque si bien no es todo el tiempo producir cosas nuevas, sino también poder ir haciendo dialogar esas voces de antes con las voces de ahora, y también con la posibilidad de, a veces son las voces específicas y a veces son narraciones, alguien nos cuenta y nosotros van a ver también imágenes de centros jubilados, en Radio Club de Día de Vaqueros, sí, donde muchos años fui tallerista, que daba talleres literarios para adultos mayores,
Y entonces hay historias escritas por ellas por ellos, que a veces leemos y a veces renarramos simplemente, porque bueno, por suerte tenemos buena memoria y nos recordamos todas las historias y vamos volviéndolas a contar. Te iba a preguntar si es que como un momento súper de crisis, ¿no? Como para empezar ahí 2001, por ahí, nada, bueno, en ese momento no estaba financiado, ahora tampoco, vamos pasando por los momentos del mundo, pero ¿qué recepción tuvo eso para la comunidad, ¿no? Porque me parece que también esa época, 2000, ¿no? El 2001 también generó por ahí un montón de nichos o de lugares de resistencia y cómo se vivía eso en la comunidad, por ahí preguntarte, ¿no? ¿Cómo crees vos sí, se recibió? Yo pensaba eso, ¿no? Porque en esa época, una vez me preguntaron y decía, porque era el momento como ahora para tomar la voz, es el momento en encontrar la voz y decir lo que queremos decir, ¿no? Entonces a nosotros nos encontró en una época de mucha militancia en la universidad. Yo soy del interior, soy de Jujuy, me vení a estudiar letras y otra cosa, pero después terminé letras y ¿cómo se llama? Sí, encontramos nuestros amores así, casi por casualidad. Entonces, para mí sí era muy importante, como para todos, la militancia, y para mí esta era una forma de militar, digo, ¿no? Los talleres que se dieron al principio, al menos donde surge el programa, eran talleres en lugares bien marginales, si se quieren, ¿no? En los asentamientos cercanos a la UNSA, en bibliotecas populares, también mucho tiempo trabajé en Solidaridad. Sí, trabajaba con una fundación, trabajamos mucho con el tema de derechos del niño y muy ligado a la ESI también, que en esa época ni se hablaba, imagínense, en el 2001, entonces también es para nosotros, o para mí que voy revisando a veces programas viejos, es encontrarlo con cosas que, ay mira, yo hoy no las diría así, cómo vamos cambiando nuestra selección, no de material, porque creo que siempre estuvimos en la misma página, pero sí las formas de decir, ¿no? Eso no es que uno se vaya ayornando, sino que también vamos aprendiendo y vamos creciendo. Digo que también fuimos creciendo con un país que después no nos fue tan hostil, digamos, ¿no? Y se fue abriendo más los talleres a otros lugares. A mí me ha tocado, por suerte he tenido el privilegio de, con el plan de lectura, viajar mucho y al interior y poder conocer otras historias, traerme muchas historias. También en el 2001 con un grupo de compañeros, con Silvina incluida, viajamos a las comunidades de pueblos originarios del interior de la provincia y también ahí haciendo talleres literarios, en realidad talleres para recuperar historias de niños para otros niños, que con eso se armó un libro tiempo después. Esas fueron como experiencias así, que ese 2001 parecía que el mundo se iba a terminar, pero para nosotros era al revés, ¿no? Estábamos como en otro momento, para nosotros realmente todo lo que hacíamos o lo pensábamos iba a cambiarlo todo, ¿no? Y los talleres y la literatura para mí sigue siendo como el lugar o el espacio para seguir pensando esos otros mundos, ¿no? Creo que ahí está el secreto de que la uva estaba hecha de vino. Bueno, sí, las palabras están hechas de nuestras historias y por eso también para preparar esto pensaba me tocó hacer en un trabajo, estoy haciendo un perfil de artista y yo no me considero artista, digo, porque soy profe de letras, pero nada, pensaba que si tendría que definirme, me definiría como alguien que cuenta, ¿no? Entonces empecé a hacer tratar de pensarme como alguien que cuenta y que cuenta otras historias, ni siquiera mis propias historias, sino que todas estas historias que me contaron en todos estos viajes, poder compartirlos y compartirlos a través de mi voz y con la emoción con que me la contaron o la emoción con la que las recepcioné, digamos, ¿no? A veces cosas íntimas, a veces cosas felices, a veces cosas tristes, como lo que pasa también en los talleres, ¿no? Los niñitos van contando su vida diaria, no todo es felicidad, digamos, básicamente, y eso está bueno, ahí creo que viene la cuestión de la ficción, como la necesidad de la ficción para poder afrontar tanta realidad, ¿no? Y por eso también en el 2000, 2001 era el momento
para la ficción, porque si no, no íbamos a poder afrontar toda la esperanza. Y sí, ahora también creo que es un momento propicio para la ficción, para que podamos imaginar que esto puede cambiar, que puede ser diferente, si no nos vamos a morir de la angustia. Digo, poder sostener la realidad que nos toca hoy depende mucho de todos estos mundos, ¿no?, que nos posibilita la literatura. Bueno, 2 preguntas más tengo yo, por lo menos. Bueno. Una, preguntarte por ahí cómo es la recepción de los niños, ¿no? Por ahí pensar esto de que, con esto que sea al comienzo, es un programa para niños y bueno, es difícil por ahí amoldarse, ¿no?, a ese receptor. Si por ahí hay algún espacio, alguna forma en que ustedes puedan saber qué hay del otro lado, ¿no?, en la radio, cómo funciona eso. Y luego preguntarte ¿cómo pensás esto como un dispositivo para el aula, ¿no? Como qué consejo por ahí para los profes de literatura. Bueno, un poco contaste ahí que ustedes trabajan en la escuela con proyectos y demás, pero por ahí tirar como algún consejo, alguna línea de cómo se podría generar ese dispositivo de aula que vincule la literatura con la voz y con la radio, que es una experiencia muy, creo que muy homogeneizadora, ¿no? Es decir, que llega a todos lados, no sé si es la palabra homogeneizadora, pero que tiene alcance. La radio siempre se caracterizó por eso, ¿no? Y que a pesar de la modernidad, si te quiere, y de todos los avances tecnológicos, la radio resiste más que la televisión, ¿no? Porque si bien antes la radio te permitía sintonizar a veces en lugares súper raros y pensar que nosotros empezamos en los valles, mucha gente nos escuchó porque en la radio era lo que más se escuchaba. La radio es el eje fundamental y todavía en muchos lugares del interior, tanto de Salta como de otros lugares de la provincia, en la ruralidad la radio sigue siendo la forma de comunicarnos, ¿no? Se pasan mensajes para tal persona puntual y la radio sigue siendo para mí algo que resiste. Y porque ahora los medios ya no escuchamos la radio, pero muchos escuchan en el celular, en lo digital. La radio ha ganado espacio. A mí me resulta la radio y el libro siguen resistiendo. Sí, siguen resistiendo. El tecnológico, porque yo soy bibliotecaria, ¿no? Si bien ahora mucho me cambié, yo estaba en un colegio, allá en el colegio anterior, según los directivos, digo, se trabajaba más, y que aquí, que estoy ahora, ya estoy por jubilarme, ¿no? Pero como decía usted, la radio llega, nunca la van a sacar ni a la radio ni al libro, porque yo veo en el colegio que me van a pedir, tienen los celulares, todo, y ellos, esto no se ve nada, mejor denme el libro, porque no me hace el libro verde, ese que tiene un chiquito más abajo, y denme como que ayer, el lunes creo que fue, en el tema libro, ¿no? Ya me estoy yendo por otra rama, ¿no? Pero por el tema libro, denme ese librito chiquitito. Dice, ¿qué librito chiquitito querés? Ese que tiene artículo. Ese librito se llama la Constitución Nacional. Porque yo lo tenía aquí, dice, se borra, no sé dónde está. Aparte mi hermanito me agarró el celular. Entonces, ¿qué pasa? Nunca siempre van a estar pidiendo. Sí, yo creo que, a ver, volviendo al tema de la radio y de los radios, sí, ¿no? Las dos cosas, sí. Sí, la radio lo mismo. La radio incluso con el streaming ganó un montón. Digo yo que el programa, todavía no lo hacemos con streaming porque ahora es grabado y editado, sale como si fuera en vivo, pero en la otra columna que es con streaming yo no me encuentro todavía esto de que está saliendo mi cara, entonces te muestro los libros, llevo los libros, sí, me toca esa otra parte, ¿no? Pero que creo que en ese sentido tenemos una necesidad de escuchar, y especialmente quienes escuchan radio y grande, o cuando están los niños, son aquellas personas en esos momentos de soledad. La radio ahí, que tiene que ver con la voz, te acompaña. Esas personas que trabajan de noche, los serenos, la gente los camioneros, digo por nombrar y sin estigmatizar, pero la radio te hace compañía, ¿no? Y esta idea de la radio y que la radio conecta lugares también es buenísimo,
porque también uno va aprendiendo la idiosincrasia de otros. Pienso en nuestro programa y que siempre tratamos de ir cambiando y buscando historias de otros lugares, historias regionales. El programa hoy, por suerte, sale en varios lugares, sale en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, está en una localidad chiquitita, y de ahí nos escribe mucha gente, que este es el feedback. Nos escriben ahora en el Instagram, contándonos, hoy escuchamos, porque como que vamos a destiempo los programas, depende del lugar donde están, y entonces escriben, hoy escuchamos tal cosa con mi hijita, ay, nos encantó, y le hicimos escuchar a la abuela, porque ahora lo podemos bajar, y no sé qué, estas devoluciones que antes no las teníamos más que en vivo, y con personas más cercanas, ¿no? Después también se pasa en Entre Ríos, por medio de la radio de la Universidad de Entre Ríos, sale en Paraná, en Concordia y en Concepción del Uruguay, y en Radio El Sol en Cafayate. Entonces, esta posibilidad de que ahora unir esos espacios durante estos años, estos 20 años, hemos pasado en distintas radios del interior, incluso en una época hemos pasado en Huancavelica, cerca de Lima, en Perú, un proyecto que teníamos. Pero bueno, esto de que pueda ir y volver, que siempre era lo que queríamos y que no se podía hay veces, porque siempre el proyecto de nosotros fue que los lugares donde se escucharan pudieran mandarnos alguna vez algunos relatos, ya sea de niños o de cualquier persona que quiera contar historias, nos pudieran mandar y nosotros pudiéramos leer y así poder, o que nos dijeran qué temas les gustaría de que habláramos. Ese tipo de cosas, tanto así no lo pudimos articular, pero bueno, ahí se va dando de a poquito, y ahora con las redes, que tampoco somos muy buenas. Yo agradezco mucho a Guadalupe, que es la que nos hizo el video, que ella nos está ayudando este año con toda la parte de las redes. Ella sube, hacemos como pequeños avances donde también vamos leyendo pequeños fragmentos, y ya por imagen, que también nos cuesta. Está la cámara acá y uno mira para allá, estos pequeños detalles que uno antes no se afligía más que la voz no salga bien, porque si ella tiene una voz muy suave y yo tengo una voz muy fuerte, entonces más que la cercanía o la lejanía del micrófono era nuestro mayor problema, pero ahora nos damos cuenta que bueno, tenemos que mirar la cámara, todo esto va cambiando, pero la esencia como que no. Y después pensando en los dispositivos, pienso que hay muchas posibilidades, ¿no? Pensando, incluso ahora que nos toca hacer el trabajo del otro lado, desde el ministerio, que trabajo con otras amigas, pensar incluso en esta hora más, y que pensábamos en los contenidos, en los ejes, que hay con el calor y qué vamos a hacer y todas estas cuestiones contextuales. Pensábamos que la oralidad era uno de los ejes principales, que nosotros, por ejemplo, si teníamos que elegir como el eje, era ese, porque a partir de la oralidad pensábamos la lectura en voz alta, la lectura entrecortada, la posibilidad de que en cualquier momento yo también vaya reescribiendo desde mis preguntas como lector, de que los chicos puedan empoderarse a partir de tomar la voz. Entonces ahí me parece que ese es como bien simple, bien cotidiano para el aula, y después de eso llevarlo a un lugar un poco más allá, ¿no? No la voz que repite lo que dice un cuento, sino la voz que encuentra su propio color, ¿no? Pensaba en esto de Dorna, que decía, no existe un grado cero de la voz, ¿no? No hay la voz perfecta, la voz es tu voz, es la voz que te identifica, y lo digo yo especialmente con esta voz que tengo muy particular, que nunca me gustó, porque la tengo muy aguda y muy fuerte, pero también es cierto que en un lugar lleno de gente, alguien se me acerca y me dice, escuché tu voz, sabía que estabas acá. Entonces dije, bueno, ¿a qué personas no le puede molestar mi voz? A los niños tienen un nivel de decibeles que la voz aguda les atrae un montón. Y las voces graves por ahí les asusta un poco. Y encontré mi lugar, chicos, mi lugar es con los niños, poder leer ahí, pero bueno, esto de poder encontrar la voz es súper importante, y en la escuela, esto de encontrar la voz no solo como el color, sino el qué quiero decir, y que mis palabras tienen peso de importancia. Yo creo que cuando le damos esa importancia como docentes a los estudiantes, cambia totalmente tu visión, porque
Si yo sé que lo que digo es valioso, aunque me equivoque, no hay un está bien o está mal. Si hay unos límites, por supuesto, del texto, pero el poder darle la apertura que hable, que confrontemos ideas con los otros compañeros, creo que ahí es la esencia de la literatura, digamos, y pensado en la escuela. Y la importancia de la escucha, porque el problema para mí, ¿no? de las redes, más que nada, es que no sabemos escuchar. Y nos pasa mucho con el radioteatro. Un formato tan raro para estudiantes chiquitos, trabajamos con primer año, es muy raro, jamás en su vida escucharon un radioteatro. Y entonces tienen como referente una película, lo visual, y entonces le digo, ¿y cómo vos crees que alguien que...? Entonces esto de poder pensar desde el sonido, desde poder pensar de la escucha, me parece que es sumamente importante, aparte de tomar la voz, saber escuchar y escucharnos. En esto de que estamos siempre apurados, que en la escuela nos apuramos, porque tenemos que dar contenido, porque los chicos tienen que salir al recreo, no escuchamos. Y el dar la voz no es solo para cumplir, que dijimos, bueno, que hable alguien, sino para poder escucharnos y bueno, y así para todas las edades. Y después la radio específicamente, que no hace falta que sea una radio, que uno vaya a un estudio, que está buenísimo hacer la experiencia, un micrófono en el recreo y se lee cosas, tipo una radio abierta, pero es un micrófono, ni siquiera una radio, no sale nada más que ahí. Esa experiencia es súper valiosa, el agarrar un micrófono, animarse a hablar, animarse a leer, animarse a contar. Esas experiencias en secundario, en Vespa hemos hecho, los chicos han hecho radio abiertas después en las ferias de los barrios, para contar historias y de paso hacían propaganda de qué vendían en tal puestito, y un micrófono y un parlante. Digo, es la predisposición, es el como sí de la radio. Y eso me parece que es súper lindo para retomar, para hacer, y también un espacio de encuentro para contar otras cosas de nosotros, para leer literatura también. No sé si está hermoso. Bueno, ya está. ¿Querés que veamos? Escuchemos. Dale. Sí, muchas gracias. Vamos, ¿no? ¿Escuchamos? Ya se acercan con un carnaval de palabras, con toda la alegría, la comparsa Cuenta Palabra. Esta cajita que tocó viralita tiene boca y sabe hablar palomita. Me ha de querer, me ha de adorar, con mi perfume no me ha de olvidar. Suelta palabras, murmura el uno, con consonantes estrofacunas. Niño, arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Deshoja faros, hilvana vientos, Trota retablos, navega cuentos. Una vez había una vez. Y esa vez un niño había llamado Pedrito, y colorín anaranjado, este cuento que ha terminado, me lo contó un pajarito. página imagina, desnarraduras, Enciende letras, sopla aventuras. Averigua bien antes de abrir tu bocota, para que no te pase igualitico que a la de los espejuelos, No sé lo que Hola chicos, estamos un día más aquí en Cuenta Palabra. Yo soy Silvina Bravo. Yo soy Silvia Lizárraga y comenzamos escuchando un poema de Silvia Schuher que se llama Suelta Palabras, porque hoy decidimos jugar con las palabras, sacarlas del lugar donde están siempre escondidas. Y como nos dice este poema, soltar las palabras, jugar con ellas a través de las cosas que a ustedes se les ocurran. Adivinanzas, trabalenguas, juegos de palabras que a ustedes se les ocurre inventar, ¿por qué no? Y una forma muy interesante de inventar nuevas maneras para jugar es cantando. Por eso vamos a escuchar una canción. Vamos a hacer magia. Que nos trae Silvia Schuher. Vamos a hacer magia detrás de la galera, conmigo puede ser mago cualquiera. Se trata de apretar bien el botón
las puertas de tu imaginación. Se trata de apretar bien el botón que abra las puertas de tu imaginación. Cuentapalabras presenta en el cuento del día ¡Qué lino! De Luis María Pesce. ¿No me quedé? Chi, Amén. ¿Cuánto? muto, ¿Muto o muto? mutísimo, achí. ¡Qué lindo! Pablito clavó un cablito. ¿Qué Pablito clavó un cablito? Pablito clavó un palito. ¿Qué Pablito clavó un clavito? Seguimos aquí en Cuentapalabras después de haber escuchado esta hermosa historia que ustedes capaz que escuchan también en sus casas o en los parques, en algún lado seguramente escuchan historias semejantes a esta. ¿Por qué? Sí, porque siempre hay algún adulto que está tratando de decirle a un pequeño o tratando de acercarse a ese pequeño utilizando un lenguaje raro, este lenguaje medio ñoño, todos con diminutivo, todo pegoteado así. Y como esta mamá y este nenito decidieron jugar ese juego, un poco para burlarse también de esos adultos que se hacen los niñitos, ¿no? Y también para mostrarse cuánto se quieren, quizás, vaya a saber. Picatún, picatero, pica, pica, piquentero, rana rara es mi rana. ¿Y tu rana? Rana mara. La ranita verde se pone a cantar. Llueve sobre el campo, llueve sobre el mar. Llegamos al final aquí de Cuentapalabras y vamos a irnos jugando con las palabras y también los invitamos a que ustedes de sus casas, del lugar en donde nos estén escuchando, anímense a jugar con las palabras. Por eso nos vamos a ir escuchando a Cecilia Tot, que nos trae Los Gristiñafitos. Hasta la próxima semana, Chao, chicos. Dijimos que es un fragmento muy resumido, el programa dura 1 hora, pero un poco tenía que ver con varias cosas. Primero, nuestros programas son temáticos, no se escucharon nunca, en este caso se hablaba sobre las palabras. Siempre el formato que tomamos fue como lo fuimos haciendo nosotras en el andar. La verdad que yo no tenía muchos conocimientos de radio infantil. Vuelvo a decir, en la época en que no se googleaba, ahora uno googlea y dice, bueno, ya tengo una idea. La verdad que no teníamos mucha idea y empezamos siempre con un poema, una letra, un fragmento muy chiquito de alguna canción o poema. Para dar inicio, presentamos el tema y por lo general los cuentos y los temas musicales que se eligen van a abonar hacia lo mismo. Tenemos una sección fija que es el cuento del día. Y después tenemos un segundo cuento en el segundo bloque. Y en ese cuento del día, que ahí está muy chiquitito, lo cortamos a este texto de Pesetti, nos quedaba la duda al principio siempre como, no podemos explicar al cuento, porque explicar un cuento no tiene sentido, pero hay textos que son un poco más complejos y por ahí los chicos son de distintas edades. La mediación y en la radio, ¿no? Es complejo, entonces si bien ahí no se aprecia tanto, pero cuando puedan escuchar el programa se van a dar cuenta que lo que decidimos optar como estrategia de mediación es hacerle entrevista a los personajes. Entonces elegimos 2 personajes claves del cuento y que somos nosotros. Donde nos estén escuchando, ¡ánimo, chicos! Dijimos que es un fragmento muy resumido, el programa dura 1 hora, pero un poco tenía que ver con varias cosas. Primero, nuestros programas son temáticos, no se escucharon nunca, en este caso se hablaba sobre las palabras. Siempre el formato que tomamos fue como lo fuimos haciendo nosotras en el andar. La verdad que yo no tenía muchos conocimientos de radio infantil. Vuelvo a decir, en la época en que no se googleaba, ahora uno googlea y dice, bueno, ya tengo una idea. La verdad que no teníamos mucha idea
y empezamos siempre con un poema, una letra, un fragmento muy chiquito de alguna canción o poema. Para dar inicio, presentamos el tema y por lo general los cuentos y los temas musicales que se eligen van a abonar hacia lo mismo. Tenemos una sección fija que es el cuento del día, cosas que van tendiendo a un poco desandar parte del texto, porque bueno, también tiene que quedar para que uno pueda seguir leyendo de nuevo. Y por ejemplo que elegimos es un Parichempre, es un texto precioso, muy difícil de leer, por cierto, porque este juego de lenguaje que hace Pesetti lo complejiza, pero también que pone en jaque esto de cómo le damos a los niños, ¿no? Y que tiene que quedar claro que esto hay ahí algo que está resonando, porque también hay adultos que están al lado de esas infancias escuchando programas, ¿no? Para que también repiensen. A veces recomendamos libros para los papás también y para los chicos en algunas partes del programa. Y también la selección de textos, que es otra cosa importante para nosotros, va, por un lado, textos que fueron escritos deliberadamente para niños, y después con esta idea de que toda la literatura no es menor, digamos, ¿no? La literatura que es escrita para niños, y que la literatura es literatura, entonces de repente también elegimos otros textos, ahí no está, pero parte de este fragmento que tuvimos que cortar, estaba por ejemplo el texto de Galeano, sobre las casas de las palabras, a veces leemos textos de Neruda, de distintos escritores, mucho de Cortázar, que juega mucho con las palabras, algunos cuentos de él, bueno, en fin. Y lo mismo la música, como verán, por ejemplo, el último tema que al final no se escuchó, que es el de los Trifiniafitos. Cecilia Todd no es alguien que cante específicamente para las infancias, pero ese texto nos parecía, esa canción, ¿no? La letra de la canción, hacemos mucho hincapié en la letra y también, por supuesto, en el ritmo, cuando elegimos la música. A veces cuando nos gusta mucho una canción, pero el ritmo es muy lento, leemos como si fuera poesía, entonces pensamos y contamos que es para escuchar, pero si alguien quiere lo escucha en otro momento, y bueno, y después recuperar la cantidad impresionante de producción de música infantil de calidad que hay en la Argentina de estos últimos tiempos, es impresionante. La verdad que vale la pena, ante la invasión de tanta música, así como, bueno, de toda, no hay ni menor ni peor y cada uno tiene su gusto, pero los invito a conocer a un montón de otros músicos que son divinos, que realmente producen y están produciendo en la actualidad. Y que todo el tiempo estén pensando en que las infancias tienen que escuchar algo que tenga contenido la letra, que la música esté bien compuesta. Digo, no pongo siempre una misma base y digo cualquier cosa encima para que los chicos escuchen con tal son niños. No, con tal son niños no, al revés, es el momento, la ocasión, como diría Graciela Monte en la escuela para leer. Bueno, esta es la ocasión para que escuchen música linda y que compartan y que aprendan a escuchar otros sonidos. Y después también, no se escucha tanto, pero cuando escuchan el programa hay también no se pone cualquier música de fondo, hay una elección de la música. No sé, van a escuchar cosas de jazz, cantos africanos, de todo, depende de lo que estemos contando, porque también yo pensaba en cuando era chica, en la música. En mi casa no se escuchaba música, a quienes me conocen ya he contado muchas veces esto, pero en mi casa no se escuchaba música, a mi mamá no le gustaba la música, de nada, de ningún tipo, ya no le gustaba el sonido la aturdía siempre, y se escuchaba radio, nada más. Y pasaba mucha cumbia, yo soy del ramal jujeño, pura cumbia, que no me gusta mucho, entonces mi mamá tampoco ponía mucho la radio, la apagaba. Tenía una tonomá para los que son más viejitos, que tenía para un cassette, y había un solo cassette en mi casa, que nunca sabía de quién era porque estaba borrado el nombrecito. Con los años descubrí quién era porque reconocí la música, que es Muñoz Ramos, un músico jujeño, fantástico, súper recomendado. Que hace más bien instrumental, no era voz, era todo instrumental. Y después, bueno, como todo chico que veíamos algunos dibujitos animados,
de Disney, de la Warner Bros. Y demás, donde ahí la música era súper importante, las bandas sonoras eran súper importantes. Entonces ahí uno tuvo una educación de niño, casi sin saberlo, sobre la música. Y eso también de alguna manera después con el tiempo, me gusta tal músico, me gusta tal otra, porque le escuché un montón de veces casi de fondo. Y es parte de la historia también, ¿no? Es parte de la historia de cada uno, por eso es súper importante también como adultos, qué ponemos en la casa, aunque sea no para escuchar, sino que a veces de fondo, casi como si uno musicalizara su vida, a veces uno está haciendo otra cosa y pone una musiquita, o pone la radio, o pone la tele, pongan música linda. La música que a ustedes les guste, no importa, porque siempre va a ser linda la música que a ustedes les gusta. Y que es que las que queremos también que nuestros hijos recuerden. Yo de adulta y en la universidad descubrí que me encantaba el jazz. Y yo dije, pero sí, esta música por cercana. Y porque antes, en el pueblo donde yo vivía, había una sola radio, una AM. Y tenía un solo programa, por supuesto. Y a la mañana, antes de ir a la escuela, mientras tomábamos el té, mi papá el mate, escuchábamos la radio. Y el programación empezaba a las 7 de la mañana, hasta las 7:30 que más o menos yo me iba. Y el señor siempre llegaba tarde, entonces me ponían la apertura, que era la banda, un cassette sería en esa época, o disco, no lo sé, de Glenn Miller. Y como no llegaba, pasaba todo, y volvía a pasar, Nunca le escuché la voz al locutor, porque hasta que yo me iba y no llegaba nunca. Pero todos los años de mi primaria, desde el jardín, pónganle como 8 años, escuchando la misma música. O sea, no sabría de quién era, ni qué música, pero yo la había escuchado tantas veces que ya era parte mía. Claro, en algún momento uno la descubre y dice, ahí está. Entonces esto también tiene que ver con qué música le queremos compartir a nuestros pequeños, ¿no? Y en eso sí le ponemos muchas pilas cuando elegimos la música. No es cualquiera, la primera que nos salió, no, hay una búsqueda. Cuando vamos también a encuentros de músicos, estos músicos que hacen música para niños, para la redundancia. Y bueno, que los invito a conocerlos, divinos todos, no sé, Mariana Baggio, Magdalena Fley, tal vez María Pesetti, que son famosos ahora, Canticuéntico, que tiene una producción preciosa, bueno, muchos así que podría nombrar, que tienen espectáculos, La Chicharra, bueno, unos que están, otros que se van armando, desarmando, pero que vale la pena ir recuperando su música y que hoy podemos escuchar, o música de antes como Amparo Ochoa, música mexicana, Secreta Guyanesa, canciones para adolescentes, que tienen cosas que, uno dice para leer, que produjeron, qué divinas las cosas que contaban, que decían, que adelantados incluso con algunos temas. Así que bueno, invitarlos a descubrir también la música como otra posibilidad de otros mundos también, así como la literatura, para explorar el trabajo con el lenguaje, en este caso con la música específicamente. Sí, ¿dónde, cuál es el dial y el horario del programa? El programa sale de 12 a 13 los días sábados por la 93.9 FM, y para los que no pueden escuchar porque están haciendo otra cosa, ese horario fue pensado deliberadamente porque pensábamos que era el horario en que estaban cocinando y poniendo la mesa, y entonces que no podés sentarte a ver peli porque estás concentrado, entonces la mamá le está mandando a los hijos a que pongan la mesa, y entonces mientras van haciendo eso la idea era ir escuchando el programa, o mientras van cocinando si uno come un poquito más tarde, y siempre fue así de 12 a 13 o de 12:30 a 1:30. Y para los que no nos pueden escuchar en ese horario, pueden escucharnos, entran a la página de la universidad, igual ahí vamos a dejar los links después, pueden entrar a la página de la Universidad Nacional de Salta, y ahí entran al link que dice radio, y ahí dice Cuentapalabras, y siempre hay 2 o 3 programas subidos. Entonces uno lo puede escuchar tranquilo, cuando quiera, cortar, volver para atrás. ¿Qué dijo? ¿Cómo? Pues lo vuelve para atrás, mira, escucha, y está bueno. A veces Wari nos pone algunas imágenes, ¿sí? Como las imágenes que vieron ahí también estaban los de los chicos azul, son los de la escuela técnica de este año, por ejemplo. Y hay otros, bueno, muchos de los adultos mayores que ya no están, mucha gente que nos acompañó, que bueno, uno de los periodistas que era de la radio, que tampoco ya no está,
igual este plano, pero que nos han ido acompañando con sus historias a lo largo de estos años. Y bueno, como nosotros cuando ya no estén quedarán nuestras historias y nuestras voces ahí. Imagínate, 20 años de voz. Sí, pero aparte pensá que cuando un ser querido se nos va, sentimos que realmente no está cuando olvidamos la voz, ¿no? Eso es que está tan adentro, la voz de la abuela, la voz de la mamá, pero cuando ya no está en este plano y dejamos de escucharla, ahora tenemos la magia de que podemos tener grabado muchas cosas, pero esa voz, uno tiene la necesidad cuando pierde a alguien de escuchar esa voz, si es que la tiene grabada, y si no, de lo que va quedando, ¿no? Ese eco de la voz, y en algún momento se va a perder, pero bueno, las historias van a quedar y eso. ¿Tiene alguna pregunta o algo más? No, porque estamos, ¿no? ¿Preguntas? Parece que ya le preguntan muchas cosas. A mí en realidad me gusta escuchar y escuchar que me cuenten así, yo relajada. Bueno, entra a la página y nos podés escuchar que me tranquila. siga diciendo y hablando y conversando y yo chocha, ¿no? Ir a escuchar los programas. Puedes escuchar los programas y si no también los viernes de 11:30 a 12, media horita con la columna de literatura. Y mañana voy a hablar de la charla de hoy. Porque si la suben y tienen un link, me lo dan y yo la pongo para que la suban en la página de la radio. Y bueno, A ver qué sale ahí, porque estamos en el plan de lectura, viste, como fuiste parte, sos también. sí, para mí. Así que eso está re lindo, te trajimos mucho regalito. Muchas gracias. Y bueno, muy agradecidas. Ay, muchas gracias. Les quedo pendiente para la próxima que nos veamos. Había traído muchas cosas para leerles, pero no les voy a aburrir de teoría. Pero sí, bueno, disfrutar las que sigan leyendo. Para escuchar, gracias.